Bien, me alegra verlas, me alegra ver varias camaritas prendidas, qué chévere, poder compartir esta noche de la palabra del Señor. Le pido a Él que lo que salga de mi boca provenga de Él y bueno, aquí estamos dispuestas a hacer su voluntad y y aprender en esta noche. Entonces, bueno, bienvenidas a las que se han ido conectando en este momento, bienvenidas a todas. Este es nuestra reunión de los jueves de la Iglesia Alumbra. Qué rico que podamos vernos y escucharnos a las que de pronto no podemos ver, pero bueno, aquí venimos con un mismo propósito para aprender y enriquecernos en el conocimiento de la palabra. Bueno, la que tiene su bibliecita ahí, le invito a que la tenga a la mano porque vamos a estar usándola en esta noche. Y bueno, y si toman apuntes también, bienvenidos son, siempre los apuntes nos enriquecen más y en un momento yo por lo menos, a mí me encanta tomar apuntes en los domingos, en las prédicas, las enseñanzas de los jueves, porque siempre uno va atrás y uno ve lo que en ese momento Dios le habló, hacer noticas de lo que Dios le va hablando y siempre nos enriquecemos y aprendemos cosas nuevas, porque a veces aunque escuchamos la misma palabra o el mismo versículo, en su momento Dios nos habla de diferentes formas. Puede que a través de esa misma parábola o esa misma porción de la palabra que leímos en un momento, hoy Dios nos hable algo, mañana nos quiera enseñar por medio de esa misma palabra otra cosa diferente. Entonces siempre es bueno que tomemos nota y recordar lo que Dios nos ha hablado a través de ella para tener eso siempre refrescado en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces yo las invito que si tienen por ahí un papelito, un lapicito, siempre anotemos y pues eso siempre va a enriquecer nuestro crecimiento espiritual. Pues para mí ha sido de mucha ayuda el tomar apuntes y siempre estar anotando lo que uno va aprendiendo en cada palabra, en cada predica que uno va escuchando. Entonces yo las invito, las animo a eso. Y bueno, como muchas saben o recibimos el mensaje de hoy de la reunión de mujeres, el título era Dejando huella, amando a la manera de Dios. ¿Y por qué de pronto pues decidimos o pensamos que era un título como Dejando huella? Porque uno siempre piensa que qué lindo lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Yo pensaba, yo decía, Jesús en cada vez que iba predicando o cada vez que hacía algo, que hacía en los discípulos, en la gente con la que él estaba, a los que él sanó, siempre dejó una huella en cada persona o en cada persona que estuvo alrededor de él, siempre dejó una huella. Yo me imagino que esa mujer a la que él sanó, a la prostituta, que él perdonó, esa mujer nunca va a olvidar lo que Jesús hizo por ella. Entonces, qué lindo que nosotras podamos ser e imitar eso que Jesús hizo, que fue dejar huella. Entonces, yo las invito y por eso de pronto el título de esta enseñanza es dejando huella, porque qué lindo que nosotros podamos ser como Jesús y dejar huella en nuestro hermano, en nuestro prójimo. Y por eso el título más abajo decía amando a la manera de Dios, porque hay varias cositas que vamos a hablar hoy que es lo que Dios nos enseña, a cómo amar al prójimo, porque muchas veces lo escuchamos y de pronto lo queremos hacer, más se queda ahí y no lo llevamos a la práctica. Entonces, qué lindo que en verdad podamos hoy revisar varios punticos que vamos a hablar y llevar a la práctica eso que Dios nos quiere enseñar en el día de hoy, de cómo amar a la manera de Él a nuestro prójimo. Entonces, bueno, quiero que empecemos, si tienes la Biblia ahí, empecemos por Romanos 13, 8 y 9. No sé si alguien me puede ayudar a leer el versículo que se encuentra en Romanos 13, 8 al 9, para empezar con ese. Jessy, yo te ayudo. Romano 13. 8, 9. Gracias. Vale. ¿Lo leo ya o esperamos a todas? Sí, yo pienso que ya las que tienen Biblia ya lo habrán encontrado. Hagan una manito para saber si ya. Ah, bueno, sí, ya parece que lo tienen, Gloria. Dale. Bueno, yo la tengo en Reina Valera. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Continúo. Ajá, el 9. Porque no adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así es. Continúo. Ahí, hasta ahí, gracias. Entonces, bueno, en resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en especial, la palabra que más resaltamos en este pasaje que acabamos de leer es el amor. Y yo pensaba, ¿qué es lo que normalmente nos dice el mundo? El mundo nos dice, devuelve mal por mal. O sea, si a ti te hacen mal, dale mal. Hasta nosotras mismas, yo analizaba muchas veces y yo decía, oye, hasta uno mismo le ha enseñado eso a sus hijos en el colegio, por ejemplo. Tú ves que el niño le pega y tú cuando el niño te viene llorando a la casa, las que tenemos hijos, y te dice, ay, me pegaron en el colegio, ¿qué es lo primero que uno le dice al hijo? Si te pegan, pega. Y desde ahí empezamos a enseñarle a nuestro, tú no seas bobo, el que te pegue, devuélvelo. Y desde chiquitos les vamos enseñando eso a nuestros hijos. Y eso es súper común. Eso me ministraba a mí. O sea, uno haciendo la enseñanza, uno mismo sale ministrado, porque eso es lo que primero uno le dice a un hijo cuando te viene a decir del colegio, por ejemplo, ay, pero el niño le pega todos los días, entonces lo van a coger abajo. Entonces, cada vez que el niño viene, lo primero que es, vaya, si a usted le pegan, pegue, usted no se deje. Entonces, eso es lo que el mundo le enseña. Y aún nosotros, siendo cristianos y conociendo la palabra, estamos enseñándole eso a nuestros hijos. ¿Y qué dice Dios? No hagas lo que quisieras que no te hicieran. O sea, no hagas lo que no quisieras que te hicieran a ti. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Del amor al prójimo. Entonces, siempre yo pienso que tenemos que cambiar ese chip y nosotras mismas, hasta desde ese punto del enseñarle a nuestros hijos de que si te pegan, pega. Tenemos que en verdad evaluarnos y en verdad ver qué es lo que estamos enseñando, porque es que eso no es lo que Dios nos manda. Desde el primer versículo ya ahí Dios está diciéndole a uno, porque cuando amamos, no hacemos daño. Y eso era lo que a mí me ponía a reflexionar. En verdad, el amor no hace daño. Si conocemos a Jesús nosotras, porque a veces, muchas veces nos cuesta y es difícil. A veces, como si te dice pega, pon una mejilla, pon la otra. A veces es difícil y nos cuesta. Pero en verdad, nosotras, si Dios no lo dice en la palabra, es porque lo podemos hacer. Porque si ya nosotros recibimos el amor de Jesús, nosotras podemos dar ese amor a otros. Si Dios nos lo está diciendo es porque se puede, no es imposible. Entonces, tenemos que evaluarnos y pedirle a Dios que si en verdad Él nos llenó de Él, nosotros podemos darle ese amor a otros y no dar mal por mal, como nos dice el mundo, sino en verdad hacer lo que en verdad Dios nos manda hacer, no como el mundo nos lo ha enseñado, sino como Dios nos lo está enseñando. Entonces, poniendo un ejemplo, yo el otro día me llamó la atención que yo fui a D1 y por lo menos a donde yo voy, los carros, pues no hay suficiente parqueo y ya en la tardecita eso se va llenando. Entonces, parquea un carro y a veces se parquea otro carro atrás. Pero el que cuida los carros siempre está pendiente de que la persona que está adelante, él lo que hace es que si el de atrás va a salir, el de adelante va a salir y lo está bloqueando, él entra al de uno y dice, el carro de placas tal que la señora va a salir. Y me llamó la atención que, hombre, una señora ya había terminado y la estaban bloqueando y el señor llamó a la del carro y la señora con la parsimonia del caso se queda ya afuera, o sea, adentro haciendo su compra. No, yo estoy en fila, que me espere. O sea, si a mí, o sea, yo digo, es la manera egoísta en que pensamos de que yo primero, soy yo la que voy y me tiene todo el mundo que esperar a mí porque yo no he terminado de hacer mi compra. Entonces, si el mundo cambiara, o sea, si todas las personas cambiaran el chip de en realidad poner a la otra persona primero y no yo primero, lo que yo necesito, lo que yo tengo que hacer, el mundo sería tan diferente, no hubiera, o sea, es que como dice la palabra, el amor al prójimo, si tú en realidad amas a esa persona, la otra persona debiera ser primero y no pensar en nuestros deseos primero, como lo hacemos normalmente. Y me llamaba la atención que cuando la señora sale,
después de estar esperando no sé cuánto tiempo hasta que la otra terminó de hacer la compra, hasta que pagó todo, hasta que le empacaron todo, oye, claro, la señora de afuera ya estaba desesperada, porque ¿cómo es posible que si tú estás bloqueando, ahora tú tienes que esperar hasta que ella termine? Porque es que ella no ha terminado. Eso es el colmo. O sea, yo pensaba, yo decía, ¿dónde está el amor al prójimo aquí? O sea, si tan solo nosotros en esas pequeñas cosas pensáramos, el mundo fuera tan diferente. Yo decía, claro, esta señora está histérica porque, oye, si te bloquean, tú lo mínimo que esperas es que si ya te vas a ir, que la señora salga un momentico, mueva el carro y se meta. No, la señora de adentro era hasta que ella terminara. O sea, ella era la dueña y señora de todo en ese momento. Entonces, cosas como esas que uno ve en el día a día, uno queda en verdad sorprendido de cómo estamos. Y de ahí parten muchas cosas. Entonces, de acuerdo a esto, pues yo más o menos relacioné varios puntos y quiero que, pues entre todas, reflexionemos en qué significa amar al prójimo, a la manera de Dios, como decía el título de la enseñanza. Y para esto, yo la dividí en varios puntos. El primer punto que vamos a analizar, pues dices, el amar al prójimo significa no ser indiferente a su necesidad. Y quiero que vayamos a Lucas 10, 25 al 36, que es una parábola, que es la parábola del buen samaritano. Y quiero que la leamos juntas porque de ahí pues la enseñanza se va a desmenuzar de esa parábola. Entonces, no sé si, Sori, ¿me puedes ayudar a leer Lucas 10, del 25 al 36? Okay. El buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y bueno, gracias, Dani. Y esta es la parábola del buen samaritano. Y quiero que veamos en el versículo 31 y 32, porque el primer punto se llama: el amor al prójimo significa no ser indiferente a su necesidad, como vimos en el versículo 31 y 32, que dice: por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el lado del camino. ¿Qué vemos ahí? Que el sacerdote y el levita vieron la necesidad, pasaron uno por un lado, no le importó, pasó el otro por otro lado, no le importó. ¿Y qué pasó ahí? Fueron indiferentes a la necesidad del que estaba necesitando en ese momento. Entonces, es así como está nuestra sociedad el día de hoy. Algo parecido con la realidad no es coincidencia. Y así vemos que pasan cosas
De pronto nuestro hermano necesita algo y hasta nosotras mismas. Ay, sí, ¿qué le pasó a fulanita? Ay, está en la clínica. Ah, bueno, como si nada. Y en verdad, eso no es lo que Dios nos está llamando. Ese no es en realidad el amor al prójimo del cual Dios nos habla. No podemos ser indiferentes, como pasó en esta historia que estamos leyendo. Uno le pasó viendo la necesidad, pasó de largo, no le importó, el otro igual pasó de largo, no le importó, y así nos pasa hoy. La sociedad de hoy está llena de sacerdotes y llena de levitas, tal cual en la historia. En la sociedad lo que vemos es una religión, porque muchos sabemos palabras y muchos sabemos, y hemos estado en el Evangelio por años, pero seguimos fallando en el tema, seguimos haciendo lo mismo que hicieron este levita y este sacerdote. Vemos la necesidad y pasamos de largo sin importarnos lo que esta persona necesita. Entonces, hay religión, pero ¿qué? No hay amor, que era lo que leímos en el primer versículo en Romanos. Entonces, sabemos y no nos importa. O sea, seguimos de largo, conmigo no es, de pronto la otra persona lo puede ayudar, yo no. Y eso no es lo que en verdad Dios quiere. No podemos ser indiferentes a lo que el prójimo está necesitando, a lo que nuestra hermana está pasando, a lo que está viviendo. Oye, una llamada. Fulanita, estuviste en la clínica, me enteré, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Simples cosas como esas, una llamada, coger el teléfono, porque sí, a veces es importante que oremos las unas por las otras. Yo me enteré que fulanita estaba en la clínica y yo puedo orar en mi casa. Eso nunca va a estar de más. Pero ¿qué estás haciendo tú para que esa persona sienta el apoyo? Sienta que estás ahí como la hermana en Cristo que Dios quiere que seamos, hermanas en Cristo. Porque yo te aseguro que si tu hermana de sangre hoy está en el hospital, lo mínimo que hacemos es darle una llamada. Así mismo tiene que ser con nuestras hermanas en Cristo. Si esta persona está en el hospital, oye, ¿qué necesitas? Te llevo el almuerzo hoy. Vamos a orar juntas aquí en el teléfono. Dios puede, una palabra de aliento, tantas cosas que podemos hacer porque no todo es financiero, porque lo primero que se nos viene a la mente es que, ay, ya hay que darle plata. No todo es plata. Una palabra, orar con ella en el teléfono, llevarle un pollito para que coma, porque hoy no puede cocinar, no sé, tantas cosas que podemos hacer las unas por las otras. Y eso es lo que Dios nos está llamando. En este punto, al no ser indiferente a la necesidad de nuestro prójimo, como pasó ahí en esa porción de la historia. ¿Qué pasa hoy en día? Lo que hay son corazones engrasados de indiferencia, porque eso es, nuestros corazones están tan endurecidos y tan faltas de amor que ni no podemos dar amor porque no lo tenemos. Entonces, si no hay amor en nuestro corazón, si no vamos todos los días a los pies de Cristo y en oración le pedimos que llene nuestro amor y llene nuestra vasija de Él, de su amor, ¿qué vamos a poder dar a las otras si no estamos siendo llenas de Él? Entonces la invitación es esa, pedirle al Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos regale de ese amor que solamente Él nos puede dar para nosotros poder darle ese amor a los demás, a nuestra hermana que de pronto hoy necesita algo y no ser indiferentes a su necesidad. Ese es el primer punto. Significa no ser indiferente a la necesidad. Ahora quiero que pasemos al segundo punto. Significa el amor al prójimo, no hacer acepción de persona, como dice en el versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Ese hombre samaritano sabía que los judíos lo aborrecían posiblemente. Ese judío no lo hubiese ayudado a él si posiblemente hubiera sido al revés. El samaritano, de pronto el judío no lo hubiese ayudado a él. Él en ese momento se olvidó de todo y vio la necesidad y ayudó. ¿Él qué hizo? No hizo acepción de persona. En ese momento, él lo que vio fue la necesidad. Entonces, muchas veces nos pasa eso trayéndolo a la vida diaria. A veces solamente saludamos o solamente hablamos y consideramos al prójimo a las personas que de pronto nosotros hacemos clic o que de pronto es el que está mejor vestidito, porque si de pronto este no tiene los mejores zapaticos o la mejor camisita, ya le hacemos el feo. Y en verdad eso no es lo que Dios nos llama, porque ahí estaríamos haciendo acepción de personas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando nosotros veamos la necesidad,
actuemos, porque es que se trata de nuestro prójimo. O sea, no es más que, que nos pongamos en el lugar de esa persona y qué te gustaría que hicieran contigo. Entonces muchas veces no se trata de que si me cae bien, de que si esta persona de pronto hoy me miró feo, entonces ya mañana yo no le voy ni a dirigir la palabra porque estaríamos haciendo acepción de personas. Entonces siempre estar dispuestas y estar viendo dónde hay necesidad sin hacer acepción de personas, porque de eso se trata el Evangelio, como hizo en la historia el buen samaritano. Sin importar si era judío, si era nada, él vio la necesidad y ahí estaba, ayudando. Entonces, el segundo punto es eso. Significa no hacer acepción de personas. Eso es amor al prójimo. Y el punto 3, yéndonos al punto 3, dice, significa amor al prójimo el estar dispuesto a poner mi vida para servirle. Vemos en el versículo, ahí en la historia, en Lucas 10:34, dice, acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. El mismo samaritano, vio ahí la necesidad y ¿qué hizo? Enseguida tomó acción, ayudar. Él mismo puso sus vendas, le puso vino sobre ellas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó. ¿Y qué nos pasa a veces, muchas veces? Vemos la necesidad y decimos, ay, pero la iglesia debiera ya mandar al líder allá a que visite a fulanita porque mira, no tiene comida. Que vaya Denise, que es la de acción, la de Alumbra en Acción, que lleve el mercado Denise. Ay, que vaya el pastor para que ore por el enfermo. Ah, eso no es lo que Dios quiere. Mira lo que él hizo, el samaritano que hizo. Él mismo vio la necesidad y él mismo fue y tomó acción en ese momento. Cogió la venda, vendó al que necesitaba, le echó el vino, lo cargó, lo llevó a la que tuvo necesidad al hospital, en este caso, mi hermana está enferma, oye, yo la voy a llevar al hospital, así, tomar acción. Lo que hizo el samaritano que fue en ese momento, vio la necesidad, actuó. Todas aquí yo creo que somos hijas de Dios y tenemos el llamado, pues, o el mandato más bien de Dios, ayudar a nuestra hermana, ayudar al prójimo. Si nosotros vemos la necesidad, actuemos ahí mismo. Tú tienes la autoridad, Dios nos ha dado la autoridad como hijas de Dios para orar por un enfermo, para ayudar al que necesita, para orar por alguien. Lo podemos hacer, somos hijas de Dios, no necesariamente tiene que ir el pastor o el líder a orar por la persona. Todas podemos hacerlo, dar una palabra de aliento, llevarle una bolsita de lo que necesite la persona. Todo lo podemos hacer porque somos hijas de Dios. No necesariamente tiene que ser el líder de la iglesia o el pastor. Todas estamos en la capacidad de ir y actuar para ayudar a nuestra hermana que está en necesidad. Entonces, eh, ahí vemos que el buen samaritano hizo todo lo necesario para ayudar a este hombre tirado. Como les dije, lo vendó, le echó el vino, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuántas se sienten buenas samaritanas porque mandamos a alguien a hacerlo? Ya nos sentimos las mejores porque le dijimos ay Mari, es que lo que pasa es que Sofi necesita que vayas y ores por ella. Ya nos sentimos las buenas samaritanas y que hicimos algo porque fuimos el puente para que lo hiciera otra persona. Pero, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás siendo tú la que ves la necesidad y actúas? Entonces, pues eso es confrontante porque muchas veces ya porque somos el puente o porque vemos la necesidad y mandamos a otra persona, ya creemos que somos las buenas samaritanas. Y en realidad, mirando la historia, ¿qué hizo el buen samaritano? Vio él la necesidad, vio lo que estaba ocurriendo, pero él actuó, él no mandó a fulanito o a Pedrito a que hiciera la obra. Él mismo vio la necesidad y actuó. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotras mismas actuemos donde haya una necesidad. Que si nosotras estamos ahí es porque Dios nos puso a nosotras para nosotras actuar. No es casualidad de que yo pasé por ahí y mi hermana estaba llorando y yo no me acerqué a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar?
Ya si la persona de pronto necesita estar sola o necesita su tiempo ya, pero ¿qué hiciste tú para ayudarla en ese momento? Entonces, a veces tenemos eh, que actuar y no de pronto esperar a que otro actúe por nosotros, porque si Dios nos puso en ese momento ahí es porque Él quiere que nosotros hagamos algo. Entonces, es importante que nosotras estemos dispuestas a ponernos en servicio de los demás. Y ese era el tercer, ajá, sí, ya yo dije el tercer punto, ¿cierto? El de poner mi vida para servirle a los demás. Ese es el que está. Poner mi vida para servirle a los demás. Y es importante eso, de que nosotras pongamos, nos pongamos en el pellejo muchas veces de otras. De que si esa persona me está necesitando, ¿qué me gustaría a mí que hicieran por mí si yo estuviera en esa necesidad? Estar siempre dispuestas a servirle a nuestra hermana. Y quiero que vayamos a Mateo 20, 27, 28, y leamos lo que dice. No sé quién me lo puede leer, alguien que lo tenga ahí. Mateo 20, 27, 28. Yo leo, yo lo leo. Ya. Ah, Lina. ¿Lo encontró? Ya. Buenas Ok, noches. lee. 27, 28. Sí, por favor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y eso era lo que estábamos hablando, de que vinimos para servir y no para ser servidos, así como Jesús hizo. Y muchas veces estamos, pues el mundo nos enseña lo contrario. El mundo nos dice que si somos jefes, nos tienen que servir, todo el mundo tiene que venir a rendirnos pleitesía porque somos los que mandamos. Pero en el reino Dios no nos manda eso, Dios nos manda a servir a nosotros. Y el primero, los últimos serán los primeros, como dice la palabra. Entonces no vinimos a ser servidos, sino a servir. Entonces, siempre tener en cuenta que eso fue lo que Jesús hizo. Entonces nosotros somos imitadoras de Él, por lo cual tenemos que servir y no ser servidos. Y pasando al cuarto punto, significa el amar al prójimo estar dispuesta a compartir de lo mío con Él, como lo leíamos en la historia en el versículo 35. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Entonces, el samaritano sabía que quizá el hombre nunca le iba a pagar lo que él estaba pagando en ese momento. Él invirtió en él sin importarle. O sea, él vio la necesidad y con tal, ya él había hecho de pronto su parte, lo cuidó, lo vendó, lo dejó ahí y ahora le pidió al Señor que se ocupara de todo, que él iba a pagarle lo que fuera. Y muchas veces también estamos llamadas a hacer eso. Si nosotros de pronto tenemos los medios, ayudar a esa persona que de pronto hoy necesita financieramente algo. Estar dispuesta a compartir de lo que Dios nos ha dado por gracia, porque en realidad nada de nosotros, todo Dios nos lo ha dado por su gracia inmerecida, nos lo ha dado a nosotros, para que nosotros compartamos de lo que Él nos ha dado con los demás. Entonces, muchas veces, yo pensaba y decía, y él estaba, o sea, él no le importó, él pagó eso y muchas veces nosotras también tenemos que dar sin esperar nada a cambio, porque muchas veces uno da y entonces el día de mañana yo le di a María y entonces el día de mañana yo tengo una necesidad y yo digo, ay, yo esa vez yo le ayudé a María, yo voy a ir allá donde María porque yo como la ayudé, ahora ella me tendrá que ayudar. Y en realidad esa no es la actitud que nosotras tenemos que tener, porque si nosotros estamos ayudando a alguien es sin esperar nada a cambio de esa persona. Que si en el futuro esa persona nos puede ayudar, es de bendición, pero no es porque yo lo ayudé en un pasado, entonces ahora él me tiene que ayudar a mí porque yo lo ayudé. Y bueno, y ahí aplicaría la siembra y la cosecha. Si tú sembraste algo, puede que lo coseches, pero no necesariamente tiene que ser de esa persona. O sea, es dar sin esperar nada a cambio. Que si el día de mañana esa persona te quiere dar, pues bienvenido sea y de bendición, pero no es de que porque yo le di, entonces mañana esa persona me tiene que retribuir a mí lo que yo le di. Esa no es la actitud. Nosotros tenemos que dar
sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Y hoy en día muchas personas buscan quien les ayude y no a quien ayudar. Siempre estamos buscando nosotros, nuestro beneficio, quién me puede ayudar, ando con esta persona porque esa persona tiene para que si cualquier cosa el día de mañana yo necesito algo, esa persona me puede dar, y esa no debería ser nuestra actitud, esa no es la actitud correcta. Nuestra actitud debe ser estar dispuestas a compartir de lo que por gracia hemos recibido. O sea, si Dios nos está bendiciendo, ¿por qué yo no puedo ayudar a mi hermana hoy que necesita algo? Eso es lo que Dios nos está llamando, a en realidad compartir de lo que Dios nos está dando, compartir de lo de nosotros con el prójimo que hoy de pronto necesita. Entonces, muchas veces otra cosa es que tenemos el deseo, la voluntad y el ánimo de hacerlo, pero de qué nos sirve ayudar de palabra? Porque a veces, muchas veces nos pasa eso. Ay, yo quisiera ayudar a esta persona, ay, pero si yo tuviera, ¿de qué nos sirve el deseo si en realidad lo que queremos son hechos? O sea, que se practique, que se practique. Y en Santiago 2, 15 y 17 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Y eso pasa. No solamente es ver la necesidad y ya, y de pronto orar, dejar que la persona se vaya, hoy está necesitando de pronto un abrigo porque no tiene, algo de comer porque no tiene, y nos vamos y no nos importa la necesidad. ¿De qué sirve eso? La fe por sí sola no sirve, como dice aquí en Santiago. Entonces, una vez más, estar dispuestas a compartir lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha regalado, y que si vemos una necesidad, vayamos y estemos prestas para ayudar y dar de lo poquito de pronto que tenemos o de lo mucho a esa persona que hoy necesita de nuestra ayuda. Y pasando al quinto punto, dice, amar al prójimo significa estar dispuesta a perdonar al prójimo, a perdonar a mi hermano. Y quiero que leamos en Mateo 5, 43 al 48. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a los que le aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Siempre tenemos que estar dispuestas a perdonar, porque cuando hablamos de relaciones, siempre nos van a ofender, siempre nos van a ofender. Y no nos podemos quedar con nuestros corazones heridos, con corazones llenos de resentimiento, porque entonces, ¿qué va a dar ese corazón? Si ese corazón está lleno de resentimiento, de falta de perdón, no vamos a poder amar al prójimo como Dios quiere que los amemos. Entonces, tenemos que perdonar. Las ofensas que nos hacen no son nada en comparación con nuestras ofensas a Dios. Y Él, ¿qué hace? Nos perdona. Todos los días nos perdona. ¿Quiénes somos nosotras para no perdonar a nuestra hermana que de pronto hoy nos hizo algo? Jesús fue humillado, fue herido y maltratado por nosotras, por nuestros pecados. Y por amor a nosotros nos perdonó. Así que en el perdón hay amor y en el amor hay perdón. Entonces, si Él, que fue la máxima expresión de amor que tuvo por nosotros, nos perdonó, ¿quiénes somos nosotras para no perdonar a nuestra hermana? Que de pronto hoy te hirió, te dijo algo que causó algo en tu corazón, que, bueno, tantas cosas que a diario nos hacen. No nos dejemos llenar el corazón de odio. El odio es un combustible en el corazón que hace crecer la llama de la infelicidad y el sufrimiento. Como dice Hebreos 12:15, dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios.
de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, si nuestro corazón está lleno de amargura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contaminar a los demás. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué va a salir de nuestro corazón? Amargura, porque si nuestro corazón está lleno de amargura, eso es lo que vamos a darle a los otros. Entonces yo las invito a que podamos ponernos a cuentas con Dios, que podamos perdonar si tienes algo en contra de alguien, de tu hermana, que vayas y primero con Dios resuelvas el asunto y después con la persona. Y para terminar, en Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y eso es totalmente cierto. ¿Cómo vamos a amar nosotros si aborrecemos a nuestro hermano? ¿Y cómo vamos a amarlo si lo hemos visto y en realidad a Dios no lo hemos visto? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Como dice aquí, es un mentiroso. Entonces yo las invito a en verdad practicar estos puntos y que podamos dejar huellas en las personas que nos rodean, que no seamos indiferentes y que seamos recordados por llevar ese amor a nuestra hermana, al prójimo que hoy nos está necesitando y que podamos ser recordados por haber dejado una huella en cada corazón, en cada vida en donde Dios nos ha permitido estar presentes, de nuestra hermana, de nuestro amigo, de nuestra familia aún, que tenemos familia que de pronto está ahí, pero en verdad, ¿qué estamos haciendo para dejar huella en ellos? Estamos llevando ese amor de Jesús a ellos, familia que de pronto tengamos que no conoce de Dios o que no conoce a Jesús y pasamos por el lado como el buen samaritano. Vemos la necesidad y ahí seguimos nuestro camino. Entonces, pues yo las invito a que en verdad podamos practicar estos puntos, estos 5 puntos que aprendimos hoy con nuestro prójimo esta semana de tarea. Les invito a que llames a esa hermana que de pronto hoy necesita de ti, que de pronto hoy estuvo en la clínica, que de pronto hoy no tuvo que comer, que de pronto hoy está pasando una dificultad grande y tú le puedes dar una palabra de aliento. Entonces, yo las invito a que en esta semana podamos practicar eso y que el próximo jueves cuando lleguemos nos puedan contar testimonios de algo que hayan hecho esta semana, de cómo ayudaste tú a una hermana, a tu amiga, a tu familia. Ya yo hice mi tarea, ya yo con esto fui confrontada y les voy a contar un poquito. Yo tengo una tía que ella pues tuvo una hija y ella pues se divorció, no está casada y está muy solita y ella pasa una temporada en Estados Unidos y una temporada aquí sola. Pues cuando está en Estados Unidos está con su hija porque su hija vive allá, pero cuando está aquí está muy solita. Entonces, yo pues con el tema, yo era muy apegada a ella, es mi tía, la hermana de mi mamá y todo, y siempre pues hablamos y todo, pero siento que en estos días, en la pandemia sobre todo, me ha alejado por el tema de que no podemos visitar, de que no salimos, de que estamos encerrados, de que, ajá, cuidándonos. Pero Dios tocó mi corazón con esta enseñanza y dije, voy a practicarlo con mi propia familia, que a veces la dejamos ahí y pasamos por el lado, vemos la necesidad y no hacemos nada y ella está muy sola. Entonces le dije el lunes que viniera a mi casa a almorzar para compartir un ratito con ella y pues para hablar y en verdad que ella sienta el amor de Dios a través de nosotros que lo conocemos. Entonces, ya yo hice mi tareita y el lunes la invité a almorzar para que venga aquí a mi casa y poder compartir y todo. Entonces, yo las invito a todas que piensen en una amiga, de pronto, si es falta de perdón, que tú puedas llamar a esa amiga, ponerte a cuentas con ella, si es tu tía, tu hermana, no sé, todas tenemos a alguien a quien ayudar, porque siempre hay alguien que nos está necesitando. Entonces, que hagas tu tarea y que le ores a Dios y que nos pongamos a cuentas con Él, que es lo más importante, porque lo hacemos es por Él y por vivir la vida agradando su corazón y dejando huella como Él dejó huellas a donde iba. Que nosotras podamos ser esas mujeres que dejan huellas en la vida de las personas que nos rodean. Entonces, bueno, eso era la enseñanza de hoy. Espero que hayan recibido y bueno, y que la pongamos en práctica.
Y pues no sé si alguien quiere compartir algo que aprendió en esta noche, con qué se quedó, qué se lleva, y si nos quiere compartir en 3 palabras, en 2 palabras, qué se lleva, qué aprendió, o si quiere compartir un testimonio, también bienvenido. Entonces, los micrófonos se abren, la que quiera. Buenas noches, hermanas. Buenas Yo le noches. quería presentar, por ejemplo, ayer en la congregación mía, hoy es miércoles, jueves, el martes fue oración, y entonces un hermano de la congregación con su esposa están pasando por el COVID. Entonces él dio una palabra donde también hablaba justo de lo mismo, donde, donde lo que pasó Job, que sus amigos estuvieron ahí con él, entonces él estaba diciendo de que nosotros cuando escuchamos a una persona que de pronto pide oración, hay gente que llega y ora por él, pero no siente la carga. Entonces él decía que en este tiempo que él estaba con su familia ahí en la casa, hubo pocos de nuestra iglesia que lo han llamado. Entonces, que a veces se podía sentir solo y que él lo único que esperaba era que dentro de nuestra congregación fuéramos cambiando y que pudiéramos sentir esas cargas que ponemos cada martes en oración ahí y que nos reunimos por Zoom y oramos, que las podamos sentir como nuestras. Entonces esto me está confirmando ahorita Dios que no solamente es escuchar ni nada, sino tomar acción y sentir lo que está sintiendo la otra persona. Amén. Entonces Amén. quería Gracias Lina por compartir, qué bueno, chévere, así debe ser. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Que quiera decir con qué se quedó, qué se lleva? Buenas noches. Buenas noches, Neisa. Hola. Ay, yo sí quiero compartir algo. Bueno, hace unas semanas, casualmente yo hice una pregunta por un tema que tocaron y también se relaciona con este y de hecho consulté también con el pastor por una situación por la que estaba pasando, en la que me sentí muy cargada, porque bueno, después entendí, gracias también a los consejos del pastor Rubén, que estaba siendo un poco egoísta porque estaba anteponiendo mis necesidades que la de la otra persona. Y bueno, y me justificaba en el hecho de que sentía que estaban abusando de mi confianza. Pero en realidad cuando él me dijo algo, y tú lo dijiste ahora también, de que hay que pensar por qué Dios nos permite pasar por esas situaciones, o si Dios permite que ciertas personas lleguen a tu vida en determinado momento o bajo determinadas circunstancias, es por algo, ¿sí? Entonces eso me hizo entender que si eso estaba pasando en ese momento con esa persona, era porque Dios estaba permitiendo y me quería mostrar algo, y a partir de ahí entendí que no podía estar como viéndolo como algo negativo ni quejándome, sino comencé a orar pues para que Dios me permitiera ver que era eso que él me quería mostrar, me quería enseñar a través de esa situación que estaba pasando. Y la verdad que me confrontó mucho, y bueno, después pedí perdón a Dios y todo porque, bueno, justificaba mi egoísmo en tantas cosas que yo creía que estaba bien. Y aunque sí hay personas que abusan de uno, pues cuando tú ves las cosas con los ojos que Dios te permite verlas a través de su amor y del servir, ya las ves diferentes. Amén. Entonces, das lo que tú decías, das sin esperar nada a cambio, independientemente de lo que la otra persona te dé o la actitud que asuma, tú te sientes tranquila dando lo que debes dar de ti. Amén. Así es, Neisa. Es dar sin esperar nada a cambio. Jessy, Adelante. ¿cómo está, Jessy? Bien, bien. Bueno, muy linda y muy hermosa la enseñanza que, bueno, Dios nos viene hablando desde el domingo sobre ser agradecidos, ¿verdad? Sobre estar pendientes los unos de los otros. Y bueno, y yo realmente, todo lo que tú dijiste, me llegó a mi corazón, y bueno, lo voy a seguir colocando en práctica.
te lo prometo y delante de Dios también. Pero Dios me está hablando, me habló aquí en estar dispuesto a compartir lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Y eso también es compartir a los demás la salvación, el evangelio, lo que Dios hizo con nosotros, que Dios nos salvó, Dios nos libertó, Dios nos ha dado una nueva identidad, Dios nos perdonó. Y así como Dios nos perdonó a nosotros y nos dio a Jesús, así nosotros también debemos compartir el evangelio para que otras personas vengan a los pies de Cristo. Y obviamente cuidar de ellas, de las personas que Dios nos coloque. Entonces, me voy con eso y compartir, no solamente orar, sino que también llamar a esas personas que necesitan de Dios, invitar, que no solamente seamos nosotras, sino que podamos invitar a las demás personas a venir a Cristo, porque eso es lo que quiere Cristo, que nosotros demos lo que ya Él nos dio en la cruz, salvación y vida eterna. Amén. Entonces, obviamente debemos, con base a esto, si lo hacemos, también debemos que poner en práctica el amor de Dios por los demás. Si amamos a Dios, también debemos de amar a nuestra congregación y a los que Dios pone a nuestro alrededor. Así que gracias, Jessy, bendigo tu vida. Amén, Nati. Gracias, Nati. Gracias por compartir. Jessy, yo quiero hablar. Ok, dale, Pau. No, yo quería decir algo que ahorita tú lo mencionabas cuando contabas lo de tu tía, y es que muchas veces la excusa de nosotros para no hacer eso de amar a los demás es el tiempo, ¿no? Como que, uy, no, pero yo me voy a poner a llamar, no, pero es que no tengo tiempo, no, pero tengo que trabajar, pero tengo que cocinar, entonces yo no tengo tiempo. Y eso a mí siempre me gusta compararlo, en mi vida personal lo hago yo, y es que estoy dispuesta a hacer por mi trabajo que me pagan, pero entonces la iglesia, donde es algo que viene totalmente de mi voluntad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que a mí me toca hacer investigaciones de mercados, cuando tengo que entrevistar a las profesionales de estética, que es el área en la que yo trabajo, yo pues he desarrollado como esa habilidad, como que en media hora logro hacer muchas llamadas y muchas entrevistas. Entonces, yo personalmente siempre digo, si yo para mi trabajo me levanto temprano, entonces a la iglesia y para Dios tiene que ser 1000 veces más. Entonces yo ahora analizaba eso y Dios lo traía a mi corazón. Si tú eres capaz de en media hora llamar, porque te toca, digamos, hacerlo entre comillas para tu trabajo, porque entonces no puedes invertirle esa misma media hora a poder hablar, llamar a tus hermanas y saber cómo están. ¿Ves? Entonces, es algo que me confrontó a mí, porque muchas veces lo decimos como que, uy, no, pero no me da tiempo, y hablamos siempre con las mismas personas y no damos como que, ok, en tu iglesia hay muchas más personas, pero entonces creo que es un ejercicio que hago y pues lo comparto, y es siempre, si estoy dispuesta a hacer tantas cosas por mi empleo que me hace o que me pagan, entonces para la iglesia tiene que ser muchísimo más, y es algo con lo que siempre lo hago. O sea, intento que mi tiempo y lo que hago en la iglesia sea muchísimo más de lo que puedo hacer porque me